Un gran saludo para todos. Vamos a continuar con los preliminares del método Simplex y en este video, de manera particular, vamos a concentrarnos en los requerimientos de este método. Estos requerimientos son tres. Entonces necesitamos tres requerimientos para resolver un problema de programación lineal utilizando el método Simplex. El primer requerimiento es que se deben expresar como ecuaciones todas las restricciones. Aquí me refiero en particular a las restricciones estructurales de nuestro problema. El lado derecho de una restricción no puede ser negativo. Y el tercer requerimiento del método Simplex es que todas las variables se limitan a valores no negativos. Vamos con el primer requerimiento. El método Simplex es una rutina especial para resolver sistemas de ecuaciones lineales. La mayor parte de los problemas de PL contienen restricciones que son desigualdades. Entonces, para armonizar estas dos situaciones, nosotros antes de resolver mediante el método Simplex, debemos reformular estas desigualdades como ecuaciones. La transformación de las desigualdades en ecuaciones va a variar dependiendo de las naturalezas de las desigualdades. Es decir, si son del tipo menor igual, mayor igual, e incluso vamos a ver que las restricciones del tipo de igualdad también se deben transformar. Ya vamos a ver de qué manera. Entonces comenzamos con las restricciones del tipo menor o igual que. Para cada restricción de menor o igual que, una variable no negativa llamada variable de holgura se agrega al lado izquierdo de la restricción. Esta variable cumple la función de balancear los dos lados de la ecuación. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí los punticos suspensivos significan el resto de la restricción. Nosotros entonces agregamos esta variable de holgura y esa variable de holgura nos va a permitir balancear ambos lados de la ecuación. Es decir, una vez que agreguemos aquí lo que nos falta, esta desigualdad se va a convertir entonces en una igualdad. En el caso de las restricciones del tipo mayor o igual, para cada restricción de esta naturaleza, una variable no negativa llamada variable de exceso o superávit se sustrae al lado izquierdo de la restricción y esta variable cumple la función de balancear los dos lados de la ecuación. Ahora bien, además de restar la variable de exceso, se suma otra variable no negativa conocida como variable artificial al lado izquierdo de la restricción. ¿Okay? Entonces ahora restamos las de exceso y añadimos la variable artificial y eso va a permitir convertir la desigualdad en una igualdad. Y si tenemos restricciones de igualdad, para cada restricción de igual a, se suma una variable artificial al lado izquierdo de la restricción. Entonces vamos a sumar una variable artificial al lado izquierdo. Observación. La variable artificial no tiene un significado real en el problema. Su única función es la de ofrecer un punto de inicio, solución inicial, conveniente para el método simple. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos el algoritmo Simplex, pero de momento vamos a quedarnos con esta reflexión sobre la variable artificial. Otra observación, el problema de PL, de programación lineal, cuando todas las restricciones de desigualdad se han transformado en ecuaciones, se dice que está en la forma estándar. Con esta definición hay que tener cuidado porque algunos libros de texto manejan otras definiciones. Para nosotros, entonces, cada vez que transformemos las desigualdades en un sistema de ecuaciones, nos referiremos a esta última presentación, a este último formato, como la forma estándar. Ejemplo, transforme el conjunto de restricciones en la forma estándar. Entonces tenemos estas restricciones, tres estructurales y una
que depende de la naturaleza no negativa de las variables aquí x1 y x2. La solución. Entonces, el conjunto de restricciones transformados, aquí el resultado, es el siguiente. Entonces, nosotros aquí notamos que la primera restricción es del tipo menor o igual. Entonces, para convertirla en una igualdad, necesitamos añadir una variable de holgura. Eso es lo que tenemos aquí entonces en la primera ecuación. La segunda vemos que es del tipo mayor o igual. Entonces, si queremos convertirla en una igualdad, entonces aquí se resta una variable de exceso y añadimos una variable artificial. Lo que tenemos aquí entonces en la segunda ecuación. La tercera es una restricción del tipo de igualdad. Entonces, en este caso, debemos añadir una variable artificial. Entonces, con la variable de holgura en la primera, variable de exceso y artificial en la segunda y variable artificial en la tercera, nosotros convertimos nuestras tres restricciones estructurales en ecuaciones. Y fíjense que aquí hemos añadido estas variables adicionales, la de holgura, la de exceso y las artificiales, para que satisfagan la condición de no negatividad. Este es lo que comento aquí. Entonces, note que a cada variable complementaria de holgura, de exceso y artificial se asigna un subíndice que corresponde al número de restricción y también la restricción no negativa, el requerimiento 3, se aplica a todas las variables complementarias. Otro ejemplo. Un problema de programación lineal tiene 5 variables de decisión, 10 restricciones del tipo menor o igual, 8 restricciones del tipo mayor o igual que y 2 restricciones de igualdad. Cuando se reformula este problema para observar el requerimiento 1 del método simplex, nos preguntan cuántas variables habrá y de qué tipo. Solución. Entonces, en cuanto a variables de decisión, nos dicen que hay 5. Entonces, tenemos 5 variables de decisión. Hay 10 restricciones del tipo menor o igual. Eso significa que por cada una hay que añadir una variable de holgura. Entonces, en total tendremos 10 variables de holgura. Para las 8 restricciones de mayor o igual, en total vamos a necesitar 8 de exceso, que vamos a restar, que vamos a sustraer en cada desigualdad, pero también debemos incorporar, debemos añadir 8 variables artificiales, ¿no? Una en cada restricción. Y finalmente, como hay 2 restricciones de igualdad, eso implica que hay que añadir 2 variables artificiales. Entonces, en total, tenemos 5 de decisión, 10 de holgura, 8 de exceso y 10 artificiales. Entonces, eso da un total de 33 variables. De esas 33 variables, 5 solamente son de decisión. Las restantes son complementarias. Continuamos con el requerimiento 2. El requerimiento 2 nos advierte que el lado derecho de una restricción no puede ser negativo. Entonces, el requerimiento 2 del método simple que establece que el lado derecho de cualquier ecuación de restricción no sea negativo. Entonces, si una restricción tiene un lado derecho negativo, se puede multiplicar la restricción por menos 1 para hacer que el lado derecho sea positivo. Un ejemplo de esto, para las restricciones siguientes, haga que el lado derecho sea positivo. Entonces, tenemos que los 3 lados derechos en cada una de ellas son negativos. Debemos multiplicar por menos 1 cada una de ellas. Entonces, multiplicar la restricción por menos 1, la primera, da como resultado, bueno, vamos a tener menos 2x1 más 5x2 y se debe cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, esto es una propiedad que tienen las desigualdades. Hacemos algo similar con la segunda, multiplicamos por menos 1
cambian los signos del lado izquierdo y del lado derecho y también se modifica el sentido de la desigualdad. Finalmente, la tercera restricción, que es del tipo de igualdad, multiplicamos por -1 y lo que hacemos es cambiar el signo de los elementos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, en cada caso, al multiplicar por -1, hemos logrado imponer el segundo requerimiento. Esto es que los lados derechos sean positivos. Finalmente, el tercer requerimiento es el que nos indica que todas las variables se limitan a valores no negativos. Entonces, nosotros sabemos que las variables pueden ser de decisión, las que hemos identificado o denotado por X sub I, y las complementarias, que pueden ser de holgura para tratar las restricciones menor o igual, de exceso y artificial para tratar las restricciones del tipo mayor o igual, y artificiales con las que adecuamos las restricciones del tipo igualdad. Entonces, todas estas variables, decisión y complementarias, deben ser no negativas. Este es el último requerimiento, el requerimiento número 3 del método Simplex. Me despido de ustedes deseándoles el mejor de los días.